presenta. Hola, ¿qué tal? Seguimos en el proceso de autoconocimiento emocional. Yo sé, ya me tardé muchísimo. Esta emoción es muy difícil para mí en lo personal porque me he dado cuenta que se trata de una lista interminable de cosas que he evadido, pero me he decidido a resolverlas y pensé que iba a resolverlas todas y luego regresar al video, pero si hago eso creo que regresaré dentro de varios años. Entonces pues creo que no es la manera. Yo sé que me voy a tardar muchísimo en esto, pero les puedo compartir algunos resultados pequeños que he obtenido a lo largo de mis experiencias. Y es que he tenido la oportunidad de hacer, como les decía, esa lista. Y lo que hice con esa lista fue ordenar mis miedos desde el más simple hasta el más complejo. Entonces en el número 1 está el más difícil a vencer y así sucesivamente hasta los más sencillos, pero el problema está en los de hasta arriba. Esos eran los que más me preocupaban porque tuve algunas experiencias donde me expuse a esos miedos y era una parálisis corporal que no sabe uno qué hacer. Nuestro cuerpo y nuestra mente nos dice huye, sal huyendo, pero yo ya estaba decidida a enfrentar esos miedos. Entonces pues era la estrategia que les comentaba la vez pasada, que se trata de exponerse de forma gradual a nuestros miedos. Y entonces, para que se den una idea, lo que podemos hacer en ese aspecto es, supongamos que le tienes miedo a un poste que está a la siguiente cuadra de tu casa. Entonces, vamos a identificar qué tanto puedes acercarte a ese poste. Y entonces, en el momento en el que empiezas a experimentar miedo, tú vas a saber, bueno, a partir de aquí ya siento miedo. Pero si me alejo más, estoy tranquila o tranquilo. Supongamos que aguantas a los 5 metros del poste. Entonces, tú puedes intentar dar un paso más y soportar ese miedo. Y supón que te propones todos los días o una vez a la semana dar ese paso y experimentar ese miedo. No estamos hablando de masoquismo, estamos hablando de buscar una estrategia para aprender a gestionar nuestros miedos. Ya vimos que evadirlo no lo va a resolver. Destruir el origen de nuestro miedo no va a resolver nuestro miedo. Entonces, si estamos decididas a enfrentar nuestros miedos, no nos va a quedar de otra más que enfrentarnos a ellos. Entonces, cuando ya decidimos enfrentarnos, estamos listas para dar ese pasito. Puede ser, como te decía, una vez a la semana, dar ese paso. Y a lo mejor nos vamos a tardar muchísimo en llegar a enfrentar como tal el miedo, pero esto puede ayudar. Entonces, las primeras veces que des el paso donde ya empiezas a sentir tu miedo, te va a ayudar a identificar qué se siente tener miedo, que te paralizas, que tienes ganas de salir corriendo. Y bueno, al principio va a ser un poco difícil, pero después de hacerlo repetidamente y ver que no pasa nada, que no estaba realmente en peligro tu ser, cuando ya repites esto varias veces, te das cuenta que no estás en peligro realmente. Entonces vas a estar lista para dar otro paso. Y nuevamente va a venir tu sensación de miedo. Pero volvemos a lo mismo. A raíz de repetir, te vas a dar cuenta que no estabas realmente en peligro.
Entonces puedes dar otro paso y así sucesivamente. Y vas a ver, ya te vas a sentir un poco más en confianza al dar esos pasos. Entonces, de eso se trataba al inicio, ya lo habíamos mencionado. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Supongamos que ya estás suficientemente cerca para experimentar ciertas interacciones con eso que te da miedo. Entonces, la siguiente estrategia es abrirse a no solo experimentar, sino observar la situación que se está dando entre tú y el objeto de tu miedo. Cuando tú experimentas un miedo ya tienes en la mente lo que va a pasar y es lo que te aterra, te paraliza porque no quieres que te pase eso. Por eso te sientes en peligro. Ese es un cuento que ya tienes bastante estudiado aquí arriba. Pero esta vez quisiera invitarte a que hagas a un lado esas creencias y te permitas ver la situación tal cual es. Cuando ya tengas la oportunidad de soportar la interacción con ese objeto de miedo que te inspira los miedos, quisiera que empezaras a observar si de verdad ese cuento que te has dicho es real o si no tiene nada que ver con lo que está pasando allá afuera. Entonces, esto se va a poder dar a raíz de repetir la interacción con este objeto al que le tienes miedo. Pero para analizarla sí necesitamos volver a la calma. Entonces, la siguiente estrategia sería que aprendas a volver a estar en paz. Por supuesto hay que retirarse de esa situación que te inspira miedo. Ese sería el primer paso. Pero después, una vez que ya te sientas en un lugar seguro, te recomiendo que empieces a respirar profundamente. Y es que cuando estamos experimentando miedo, nuestra respiración y nuestro corazón laten rapidísimo, nuestra respiración es agitada. Entonces, lo primero que hay que hacer es calmar a nuestro corazón. Si no estás acostumbrada a hacer estos ejercicios, puedes empezar contando hasta 5 mientras inhalas. Retienes ese aire contando hasta 5 y luego sueltas el aire lentamente contando hasta 5 para que sea el mismo tiempo en cada uno de los procesos. Y una vez que vayas ejercitando un poco más, puedes aumentar el número, incluso llegar hasta 10, inhalar 10, retener 10 y exhalar 10. Ese sería el ideal para que logres estar en calma nuevamente. Entonces, para poder ver la realidad necesitamos estar en calma. Una vez que estemos en calma, que estemos en un lugar donde nos sentamos seguros, seguras, podemos analizar la situación, la que acabamos de experimentar cuando sentíamos miedo. Y entonces te invito a que contrastes la historia que siempre te cuentas y lo que realmente pasó. Compáralo y te vas a ir dando cuenta que algunas cosas que tú pensaste que iban a pasar en realidad no pasaron. De hecho, ocurrieron de una forma distinta. Y eso te va a ayudar a tirar ciertos velos que nos hemos puesto al definir nuestros miedos. Exageramos mucho las cosas en términos de los miedos. Entonces, esa es la estrategia que nos va a ayudar a cultivar nuestra confianza y nuestro coraje también para enfrentar el miedo cada vez más de cerca. Pero una vez que vayas experimentando más y más la situación, la interacción con ese objeto que te inspira miedo, vas a ir estudiando un poquito más la situación y por ello te invito también a que conozcas ese objeto que te inspira miedo. Permítete conocer la realidad de ese objeto o de ese ser que te inspira miedo. Eso te va a permitir conectar un poco más con la realidad
Y esto a la larga te va a permitir conocer un poco más la situación que se da en realidad entre ese objeto que te inspira miedo y tú. Y el objetivo a donde queremos llegar es que logres descubrir que eso que te inspira miedo en realidad es una señal. Tu cuerpo te está avisando de que algo que tú valoras se podría perder. Entonces, tu inconsciente de alguna manera te está diciendo que no eres capaz de retener eso que tú aprecias y que está en peligro de perderse. Ese es el objetivo principal que te va a ayudar a descodificar tu miedo. Darte cuenta que en realidad hay algo ahí que es tuyo, que valoras, que aprecias muchísimo y que no quieres perder, pero no te habías dado cuenta porque tu miedo te paralizaba y no te permitía ver eso. Esa va a ser una clave valiosísima, porque justo cuando tú te des cuenta de cuánto aprecias eso que no quieres perder, en ese momento se va a prender una especie de botón dentro de ti que va a decir, esto no lo voy a perder, no sé cómo le voy a hacer, pero yo no me voy a dejar que me lo quiten. Y ahí es donde empieza a crecer tu coraje. Esa es otra estrategia para que empiece a crecer tu coraje dentro de ti, para que digas, ah, es esto lo que no quiero perder, entonces no me voy a dejar, porque lo valoro muchísimo, lo quiero conmigo, quiero que siga conmigo, quiero que siga ahí. Y entonces vas a agarrar fuerzas para defender eso que de verdad aprecias y que no quieres perder. Espero que esta estrategia te sirva para seguir gestionando tus miedos y lo puedes aplicar en cualquiera de todos esos miedos que tengas en tu lista. Y bueno, con esto cerramos el video, pero te deseo que sigas adelante con esto porque te va a beneficiar muchísimo. Gracias, hasta luego. Gracias a la colaboración especial de Cristian Vera.